buenas tardes. Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. En los últimos años mucha gente sostiene que Estados Unidos se olvidó de América Latina, que la margina, que está muy ocupado en la lucha en contra del terrorismo, como lo definió el presidente de los Estados Unidos, George Bush. Sin embargo, el Congreso de los Estados Unidos acaba de aprobar hace unos días un documento, una resolución, un acta, como lo llaman ellos, para investigar todo lo que hace Irán en América Latina y su vinculación especialmente con los gobiernos progresistas. Les vamos a mostrar el documento porque ya incluso hubo algunas reacciones en algunos países de América Latina, en particular de Ecuador, respecto de esta postura de Estados Unidos sobre lo que hace Irán en América Latina. Y a propósito de este olvido de Estados Unidos de América Latina, es que en el año 2010 se creó la Comunidad Económica de Latinoamérica, de Estados de Latinoamérica y el Caribe, CELAC, que justamente buscaba un organismo, un espacio que fuera diferente al de la OEA, que no estuviera encabezado por Estados Unidos ni tuviera sede en Washington. Esta CELAC está, en estos momentos está realizando su primera cumbre con la Unión Europea. Esto está sucediendo en Santiago de Chile. Después de la cumbre CELAC-Unión Europea va a hacer la reunión plenaria de los presidentes del CELAC. Estamos siguiendo qué es lo que está sucediendo en Santiago de Chile. Vamos a tener seguramente novedades en el transcurso de esta edición, pero además a través de un informe vamos a recordar qué es la CELAC, cómo se creó, para qué se creó, cuál es el sentido de esta nueva organización dentro de la región con objetivos muy caros en términos políticos y económicos. Y esta semana asumió el presidente Obama su segundo mandato, en realidad asumió el día 20, que fue domingo, el lunes fueron las fiestas, de un discurso que impactó mucho. Vamos a hacer un análisis sobre el discurso, pero también demostró que está dispuesto a dar todo su capital político para resolver o para que se apruebe una ley bastante polémica, que es el tema de la tenencia de armas. Esto, por supuesto, como sabemos, en Estados Unidos tiene una gran resistencia y, por otro lado, mucha gente a favor. Así que los invito a ver un informe sobre el tema. Solo un día después de que el presidente Barack Obama iniciara un nuevo periodo de gobierno con promesas renovadas sobre el control de armas, la realidad se encargaba de poner en claro lo difícil de la batalla planteada. Apenas unas horas habían transcurrido desde que el presidente anunció su intención de reducir las armas en manos de particulares, cuando un nuevo tiroteo en un campus universitario de Texas le sumaba dramatismo al debate. La propuesta de Obama, que tomó impulso tras la matanza de la escuela de Connecticut en diciembre último, donde un tirador asesinó 27 personas, 20 de ellas niños, busca poner un freno al acceso de la población a las armas de asalto como las usadas por los comandos militares. Al asumir esta iniciativa, a la que ningún presidente se había atrevido en los últimos 45 años, el demócrata debió tener en cuenta dos cuestiones esenciales. Sabe que no cuenta con el respaldo total de su propio partido y que con estas fuerzas menguadas deberá librar una batalla sin cuartel contra la industria del armamento, uno de los grupos más poderosos del país. El corazón de la propuesta contempla retomar la prohibición a la venta de armas de asalto que había expirado en 2004. Limita la capacidad de los cargadores para almacenar un máximo de 10 balas y exige una verificación de antecedentes previa a toda compra. Además, prevé aumentar los fondos para contratar más policía y dedica recursos en el área de la salud mental para detectar a personas que planteen una eventual amenaza. My administration has taken a series of actions right away, from strengthening our background check system to helping schools hire more resource officers if they want them, to directing the Centers for Disease Control to study the best ways to reduce gun violence. But the truth is, making a real and lasting difference also requires Congress to act, and act soon. El problema para Obama es que buena parte de estas iniciativas requieren aprobación legislativa en un periodo en el que no cuenta con mayoría en ambas cámaras y se verá obligado a una constante negociación parlamentaria. De hecho, la Cámara de Representantes está controlada por la oposición republicana, un partido que históricamente adhiere a la segunda enmienda de la Constitución, que desde diciembre de 1791 garantiza el derecho a portar armas. En la Cámara Alta, donde los demócratas sí son mayoría, tampoco existe una adhesión total a la propuesta de la Casa Blanca.
Muchos de los senadores del oficialismo provienen de estados conservadores, donde es muy fuerte la presencia de la Asociación Nacional del Rifle, el poderoso grupo que representa a la industria del armamento. Entre estos senadores demócratas sobrevive el temor de que su respaldo a la iniciativa derive en una magra cosecha de votos en las próximas legislativas. Estos temores no son infundados. En los 10 años que pasaron desde que en 1994 se instauró la primera prohibición a la venta de armas de asalto, más de 50 representantes y senadores perdieron su banca por haber votado a favor tras una feroz campaña de la Asociación del Rifle. We believe we deserve and have every right to the same level of freedom that our government leaders keep for themselves, and the same capabilities and the same technologies that criminals use to prey upon us and our families. That means we believe in our right to defend ourselves and our families with semi-automatic firearms technology. La otra cara de la moneda parece ser Nueva York, que está a punto de convertirse en uno de los primeros estados en asumir las reformas. Los legisladores ya acordaron votar una ley más estricta que, si bien protege la segunda enmienda, prevé prohibiciones a la tenencia de armas de asalto. La esperanza de Obama es que la matanza de Connecticut haya generado tal repudio que la sociedad termine por exigir un cambio. Algunos indicios parecen darle la razón. Una encuesta del Washington Post muestra que el 52% de los consultados está a favor de un aumento en los controles contra un 35% que dice que no es necesario. Por lo pronto, la propuesta, que en febrero próximo podría llegar al Parlamento, generó un efecto no deseado. Tras el anuncio, en Wall Street subieron las acciones de los grandes fabricantes de armas, mientras en el resto del país miles de personas se abalanzaban sobre las tiendas buscando armarse antes de que las restricciones se lo impidan. Obama acusó al lobby armamentista de fomentar el miedo para lucrar con sus beneficios. Pero lo cierto es que en lugares como en Carson City, en el estado de Nevada, las ventas del fusil de asalto AR-15 se agotaron en horas. Otro tanto ocurrió en las ferias de armas de Manchester y de Jackson, en Mississippi, donde el número de visitantes fue un 50% mayor que en ediciones anteriores. Por eso, algunos críticos de la iniciativa calificaron socarronamente a Obama como el mejor vendedor de armas del país. Por su parte, la controvertida Asociación del Rifle, con sus 4,5 millones de asociados, lanzaba más nafta al fuego y daba a conocer su nuevo aporte: una aplicación para celulares y tablets en las que se enseña a los niños a disparar armas de grueso calibre. La aplicación NRA, Practice Range, para iPhone y iPod, es de acceso libre, pero por 99 centavos de dólar, cualquier chico mayor de 12 años puede mejorar su poder letal y armarse con un rifle MK11 para que la violencia virtual llegue a ser tan creíble como la triste realidad de Connecticut. Cuántas contradicciones, ¿no?, que tiene Estados Unidos con uno de esos temas. Es el tema de la violencia, porque por un lado matan a sus chicos chiquitos, por otro lado no se pueden desprender de las armas porque lo sienten como de una gran protección. Escuchamos un mensaje del presidente que la verdad es que yo lo escuché completo y me daba ganas de aplaudirlo, y por otro lado se pasa matando gente con los drones, es decir, con estos aviones no tripulados, que hay alguien que lo maneja como un videojuego desde una base militar que está muy lejos, por ejemplo, de Pakistán, matando civiles. Se calcula que por lo menos el 10% de los muertos son civiles. Entonces, estas contradicciones que no se pueden resolver, me parece que son el nudo, ¿no?, de lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo se va a poder discutir el tema de armas cuando la violencia es parte, me parece, sustancial del tipo de sociedad, de ideología, y el tipo de propuesta político-ideológica que tiene ese país? Y además un nudo muy difícil de desatar, en el sentido que es un concepto muy arraigado culturalmente, esto de portar armas para garantizar la propia defensa, ¿no? Veíamos en el informe, desde 1791 existe esa enmienda constitucional que garantiza este derecho a portar armas. Y por otra parte veíamos inclusive la encuesta que mencionaba el informe del Washington Post, que decía el 52% ahora aprobaría en este momento la vigencia de algún tipo de control
a la tenencia de armas. Pero esto es una encuesta hecha en caliente, cuando acaban de morir 20 chicos por este tipo de eventos. Nosotros conocemos los casos graves, aparte hay todos Claro, los días quiere algún decir caso... que cuando eso se enfríe, seguramente el 52% no va a ser el 52%. Va a ser menos, y si en medio de esta situación todavía hay un 35% que banca que estén armados, quiere decir que hay un gran consenso con este tema. Eso es lo peligroso. Y eso no se supera simplemente por un debate político, sino que es una cuestión cultural muy arraigada y muy difícil de superar, de transformar, ¿no? Creo que los datos son muy contundentes y sin embargo ratifica lo que ustedes dicen respecto de mirar para otro lado. Mueren más de 12.000 personas por año por el uso de armas de fuego. Muchísimos de ellos son niños. Y tiene que ver con una cultura, una historia, sin lugar a dudas, inherente a esa sociedad. ¿Quién mejor que los estadounidenses para hacer las películas de acción? Claro. Las películas de muerte, sí, a todos niveles, desde los vaqueros hasta cualquier serie de acción. Son expertos en hacerlos, y cuántos se basan en historias reales. Muchos al final uno termina leyendo, esto está basado en una historia verídica. Claro, pero por eso yo digo, ¿cómo podés sostener un discurso de vamos a atacar Libia porque defendemos la democracia, o vamos a atacar Irak porque queremos instalar la democracia con violencia, con bombardeos? ¿Cómo podés sostener ese discurso para tu sociedad si interiormente fueras pacifista? Digo, me parece que está imbrincado. Es una sociedad violenta que tiene una política violenta hacia afuera también. Nació con violencia, ocupó territorio, desplazó ahí, ¿no? a toda una población, la masacró, la desplazó, llevó adelante múltiples guerras, y creo que el ícono de Vietnam es algo que marca esto que estábamos hablando. Por eso es interesante ahora que asumió John Kerry como el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, el canciller, como diríamos nosotros, reemplazando a Hillary Clinton, recordar lo que fue el testimonio de Kerry en 1971 ante el Senado. Él era un joven soldado que volvía de Vietnam, testifica ante el Senado, tiene una voz muy crítica respecto de la guerra, pero lo interesante, yo creo que hay dos aspectos interesantes. Uno, lo que dice respecto de las atrocidades, sí, lo impresionante de las otras atrocidades que se cometieron, y lo otro, que él hoy sea designado secretario de Estado, porque me parece que si fuera algún país africano o latinoamericano, habría unos cuantos pedidos de Europa como para llevarlo a la Corte Internacional de La Haya, que Estados Unidos no reconoce, justamente para juzgarlo por crímenes de guerra. Vamos a recordar el testimonio de Kerry, 1971, ante la Comisión de Relaciones, creo que era la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. They had personally raped, cut off ears, cut off heads, taped wires from portable telephones to human genitals and turned up the power, cut off limbs, blown up bodies, randomly shot at civilians, razed villages in a fashion reminiscent of Genghis Khan, shot cattle and dogs for fun, poisoned food stocks, and generally ravaged the countryside of South Vietnam. Me hizo acordar, hay una frase muy reaccionaria que dice que a los 20 uno es comunista y a los 40 uno es un conservador, o a los 60 uno es el conservador. Parece que en el caso de Kerry funcionó así. Después se le apoyó la invasión a Afganistán, la invasión a Irak. Pero lo impresionante es lo que él cuenta de lo que pasó. Y cómo eso está naturalizado en esa sociedad. Dice, arrasamos como Gengis Khan, o sea, cosas terribles. Y sin embargo, la habilidad de los norteamericanos de presentarse ante el mundo como los grandes demócratas, como las personas que traen la democracia, que tienen la mejor democracia, el mejor sistema. Y bueno, más contradictorio que decir que defienden la democracia en el mundo y en los 70 defendían todas nuestras dictaduras militares. También, entre más contradictorio que cosas. No, y además te quería comentar, hablando de dictaduras militares, John Kerry ya tuvo una frase respecto a América Latina bastante cuestionable, que fue de hablar de, sin duda, sin hacer alusión a la enfermedad de Chávez, pero estaba presupuesto, que tal vez ahora en Venezuela se podía entrar en un proceso de transición. Cuando sabemos que la palabra transición, dicha por un norteamericano, canciller, es como cuando lo dice de Cuba, dice, se van a morir los líderes socialistas y entonces nosotros vamos a poder imponer nuestras políticas. Te agregaría algo más, vamos a socavar ese régimen
para tratar de que caiga, que es lo que hacen respecto de Cuba. Hablar de transición en un proceso que busca consolidarse justamente, digamos, pasando por un trance, no por una transición, un trance difícil como es la enfermedad de su presidente. Hablar de transición es prácticamente correrlo al costado y decir, bueno, acá viene otro camino, ¿no? Claro, desestabilizar completamente. Bueno, vamos a saludar a Félix. ¿Cómo está Félix? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos en vivo, 12:46, 23 grados 9 décimas la temperatura. Recuerden, estamos hasta las 13:30. Muchísima información. 0800 444 1777 4535 0709 los teléfonos para comunicarse. También tenemos la red social Facebook. A través de ella yo veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional y pueden comunicarse allí. Como es habitual, siempre tenemos la incógnita del día. Ya le vamos a dar el primer dato de la incógnita de hoy para ver si podemos empezar a participar y tener esta comunicación que nos permite el personaje de hoy para que nos digan de quién se trata. Aquí está. Nuestro personaje nació en el seno de una familia judío-alemana en una ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires. ¿De quién estamos hablando? 0800 444 1777 4535 0709. Primer corte en Visión 7 Internacional en este día. Cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, analiza junto a la Unión Europea las posibilidades de cooperación en medio de la crisis. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa aquí en Visión 7 Internacional.